Bueno, pasan 4 minutos de las 8 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros en VLM Noticias, hablando de lo que ocurre en nuestro país y el incidente vial que ayer conmociona a toda Guatemala. Realmente se registran 2 incidentes ayer y uno reportado recientemente esta mañana en Tecpan. Ayer 19 guatemaltecos perdieron la vida en un nuevo accidente vial que se registraba en la ruta interamericana. Un bus de transporte colectivo que venía de San Marcos hacia la ciudad capital, se desbordó, cayó a un barranco y muchos ahora de quienes estuvieron ahí presentes de los pasajeros decían que el bus venía sobrecargado con más de 70 pasajeros y también a una velocidad excesiva. Una falla mecánica también pudo haber contribuido a este incidente. Autoridades dicen estar investigando. Otro incidente también se reportaba ayer en la tarde y esta mañana sabemos que unas 12 personas con heridas han sido trasladadas a centros asistenciales en el interior del país, en Chimaltenango específicamente, donde se reporta un nuevo incidente. Y estas no son las primeras veces que ocurren este tipo de accidentes. Inclusive antes de Semana Santa conocíamos también de otro incidente que cobra la vida de más de 6 guatemaltecos, esto previo a las vacaciones de Semana Santa, y en el 2013 también se daba la muerte de 50 personas en septiembre, cuando se registraba también un incidente vial de gran magnitud. ¿Qué se hace al respecto? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo exigimos entonces que cambien quizá las obligaciones de aquellas personas que están a cargo del transporte colectivo, del transporte público, y cómo hacemos valer también nuestros derechos? Esta mañana nosotros abordamos el tema con nuestros invitados. Tenemos aquí a Flor de María Orellana de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito de Guatemala. Flor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Gracias igualmente. Y también a Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Edgar, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Bueno, yo creo que conmociona realmente el hecho que ocurre ayer. Escuchábamos historias de guatemaltecos que regresaban de sus vacaciones de Semana Santa, de sus descansos, historias realmente que desgarran el corazón. Uno dice, esta gente que tanto se esfuerza, que llegó a ver a sus familiares, padres de familia, madres de familia, niños inclusive, que venían, bueno, de regreso a sus labores y nunca se imaginaron que esto les podría ocurrir. ¿Qué pasa por tu mente cuando escuchas esto? Pues pasa mucho dolor. En mi familia fuimos víctimas de un hecho de tránsito y es de ahí donde surge Apacito, donde nos unimos con muchas más familias que pasan por el mismo dolor, que estas familias hoy amanecieron desconsoladas, sin esperanza, sin entender qué pasa, porque eso es lo que sucede, no sabemos qué es lo que pasa. Y Apacit pues busca encontrarle sentido a este sinsentido. Exacto, uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Ocurren estos hechos? Y pasa por irresponsabilidad. No hay otra respuesta. Y por irresponsabilidad de muchos elementos. Los siniestros viales es multifactoral, porque no es una causa nada más, no es un factor nada más. Son muchísimos los factores que afectan y que causan un siniestro vial y un accidente. Y únicamente a veces miramos la noticia. A los 2 años no se recuerda uno de eso. Precisamente, ayer nos recordábamos del incidente en el 2013 donde fallecieron 50 guatemaltecos, también docenas de personas heridas, y fue precisamente por un incidente parecido que nos recordamos de ello, Edgar, y indigna más cuando uno escucha, bueno, iba sobrecargada el bus con más de 70 pasajeros a bordo. Muchos dicen que venía también a una velocidad excesiva, especialmente para esa carretera que puede ser tanto peligrosa, ¿no? Pues en primer lugar, esa carretera se ha bautizado como la carretera de la muerte. Es donde más hechos de tránsito se han generado o se han registrado en los últimos por lo menos 10 años. Hay una situación pues lamentable que los guatemaltecos siguen pagando con su vida, con su salud también, porque no solamente se trata de las personas que fallecieron, sino personas que quedan incluso en estado de discapacidad, por la irresponsabilidad tanto del sector privado, es decir, de algunos transportistas irresponsables, que no quiero estigmatizar, pero sí algunos son muy irresponsables, empezando por contratar gente que no tiene las capacidades y calidades, pilotos irresponsables que aún a sabiendas de que está en juego su vida, o sea, y la vida de otras personas, hacen lo imposible por no respetar esa vida o su propia integridad, corriendo a velocidades de competencia de 140 kilómetros, el doble de lo permitido en carreteras. Y la otra situación
de funcionarios públicos que también irresponsablemente modifican leyes. Tal el caso de lo que platicaban fuera del aire, en donde, por ejemplo, hubo funcionarios del Ministerio de Comunicaciones del gobierno anterior que modificaron la ley de antigüedad de 10 años de los autobuses que lo registraba. Ahora se permite hasta 25 años de antigüedad. Eso seguramente es solo una probadita, una muestra de lo que probablemente o seguramente tendremos de multiplicación de hechos de tránsito en unos 3, 4, 5 años y pagado con el dolor esas decisiones de políticos irresponsables, en donde no solamente basta de modificar leyes, digamos, de una manera regresiva, que eso es lo que ha pasado con el reglamento de transporte exurbano por carretera. Irresponsables, y también uno se pregunta, o sea, ¿qué intereses se manejan también detrás de ese tipo de decisiones? Hay ¿no? O sea, son decisiones que... incluso de acarreos políticos o electorales de estos políticos, de malos guatemaltecos, que pues pactan con transportistas también irresponsables, que no ven que la vida de los guatemaltecos vale más, o sea, no tiene un valor. No tiene precio. No tiene precio. Y acá pues se le ha puesto precio a la cabeza a cada guatemalteco con ese tipo de decisiones irresponsables. Leyes, pues hay algunas que podrían ser utilizadas. Si tan solo se cumpliera un porcentaje, un 50% de las leyes que hay, muchas de esos eventos se podrían evitar. Aquí hay que hacer una diferencia entre accidente de tránsito, que es algo fuera, accidente es algo fuera de la voluntad y de la intervención del ser humano, que no puede ser evitado. Aquí estamos hablando de hechos de tránsito porque sí se pudieron haber evitado. Ha habido acciones contundentes, positivas, no todo es negativo, pero también se ha dejado a la suerte en algunas situaciones. En el tema de qué se puede hacer, porque ahorita ya pues, lamentamos duramente y fuertemente el tema de las personas que pagaron con su vida esas irresponsabilidades de diferentes actores, pero también hay que ir directamente al tema de propuesta. Se ha propuesto desde hace mucho tiempo el tema del manejo del GPS, en donde el GPS generaría una multa o sanción inmediata, automática, sin la intervención del ser humano, porque sabemos también que hay denuncias de guatemaltecos conscientes que denuncian la mordida que se da en las carreteras. Eso es una realidad que no podemos ocultar. Bueno, hablando de esto, Edgar, y yo te digo, y Flor también tú lo sabrás muy bien, o sea, yo he visto en las madrugadas que yo salgo, hay camionetas, yo bajo carretera El Salvador, que me pasan, como tú dices, o sea, casi que al doble de velocidad de lo que yo voy, y van ya con personas que van a sus labores, y yo temo por esas personas, en las mañanas, y me pregunto siempre, ¿dónde están las autoridades? Porque tú hablas de multas, pero nunca, yo te soy sincera, no he visto, o sea, en mis recorridos que hago por la ciudad y en el interior del país, autoridades que estén multando, revisando que se cumpla precisamente con esas normas que están pues vigentes, ¿no? La capacidad de pasajeros, la velocidad a la que transitan estas personas. Yo realmente no he visto esa supervisión debida, y venía escuchando también esta mañana que precisamente en la Dirección General de Transportes hay más de 20 millones de quetzales en multas pendientes que no se pagan. Que no se pagan. Es lamentable ese hecho, y sí, efectivamente, estas campañas, así como se ponen tan fuertes para Semana Santa, para Navidad, deben ser constantes. En Guatemala, como en muchos países, pero hablando de lo que realmente nos interesa, hace falta educar y hace falta sancionar. Es como a los niños, los educamos, pero también les ponemos límites. Claro, si no hay consecuencias, ¿cómo aprenden? Les dan una licencia, nos dan una responsabilidad con esa licencia. No nos la sacamos por ningún lado de gratis. Es una gran responsabilidad y debemos sancionar, y las autoridades deben sancionar, y es un llamado que les hago a las autoridades. Cumplan con su responsabilidad de sancionar, de no solamente informar a la gente lo que pasó, deben cumplir con esa gran responsabilidad. En APACIT tratamos de informar a las personas, de formarlas y de transformarlas, porque cuando ya tenemos conocimiento, vamos a tener la capacidad de tener conciencia de lo que pasa y podemos tener un cambio. Entonces, la educación más las sanciones creo que van de la mano. Totalmente de acuerdo. Bueno, Edgar, ¿y qué hacemos entonces hasta este problema? Porque tú mencionas, hay varias instituciones o hay varios quizá entes que son precisamente responsables de velar por la seguridad de los guatemaltecos en cuanto al transporte colectivo. ¿Quiénes son entonces esos actores fundamentales en cuanto a venir, sancionar y hacer cumplir la ley?
primer lugar, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, que corresponde al Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Transportes, que depende del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, también las PMTs, que por delegación, ellos tienen la función delegación del mismo Ministerio de Gobernación, pues las funciones de sancionar. Ahora, el tema de sancionar está bien, eso está, yo creo que es una parte positiva del tema que debe abordarse de una manera responsable. ¿Y responsable en qué sentido? Ahí están los 20 millones de quetzales que le adeudan transportistas a la Dirección General de Transportes, pero ahí no queda la cosa. Seguramente van a solicitar exoneración del pago de estas multas y se convierte en un juego peligroso para los guatemaltecos, que al final la sanción sirve de eso, de un juguete. Claro, y no se exige realmente, por ejemplo, capacitaciones a pilotos, o quién se asegura de que los transportistas o los dueños de estas empresas estén, primero que nada, contratando responsablemente, capacitando a sus pilotos y también llevando a cabo periódicamente Hay una ciertas ley, está el revisiones. decreto 15-2014, que es la ley de prevención de hechos de tránsito colectivos, donde de manera mandatoria, o sea, le obliga tanto al Departamento de Tránsito como a la Dirección General de Transportes capacitar a los pilotos. Eso es una parte que al final pues no debiera hacerlo el Estado, o sea, no debería tener el costo del Estado de Guatemala con nuestros impuestos de pagar ese tipo de capacitaciones. Ya suficiente subsidio, creo yo, que muchos dirían se le da a los transportistas. Correcto. Y es una responsabilidad de los transportistas, como pasa en el sector privado, que ese sector privado también prestando un servicio público, que les dan capacitaciones a sus trabajadores. Eso debería ser responsabilidad de ellos, un costo de ellos sin recargárselo a los usuarios, o sea, ya está cargado en la tarifa. Incluso es otro de los temas importantes, ya llegando a la médula del problema, que el cobro de la tarifa utilizando medios efectivos como pasa hoy es la generadora de ese tipo de competencias que se dan hasta dentro de pilotos de las mismas empresas, compitiendo el pasaje a velocidades de 140, 130 kilómetros por hora. Entonces, eso debe de modificarse. Yo creo que Guatemala ha estado en un letargo, no se ha modernizado el transporte público por intereses del sector de transportistas en algunos de los casos, que no quieren implementar sistemas modernos de cobro o el sistema de control, porque se da eso, evasión fiscal, haciendo cálculos de la evasión fiscal que tiene el sector de transporte, son aproximadamente 600 millones de quetzales anuales. Cada año están pues dejando de reportar 600 millones de quetzales y no hay una SAT que sea eficiente y efectiva para poder controlar esto. ¿Qué debe pasar ahora? Ponte la sanción. ¿A quién se debería castigar con lo ocurrido ayer, por ejemplo, con estos transportes y también con la muerte? O sea, ¿a quién se responsabiliza de la muerte de estas 19 personas? ¿Es al piloto del bus? ¿Es a la empresa también? ¿A los dueños de esta empresa? Es una gran pregunta y yo quisiera tener la respuesta. Y creo que la sanción es para el piloto, para el transportista, para las autoridades que no cumplen con su obligación. La sanción la pagaron esas personas que murieron. Y no es justo. Desde ningún punto de vista es justo. Pero alguien debe pagarla. Hablaban que gracias a Dios el bus tenía seguro. Hasta abril, tengo entendido, estaba bajo seguro, pero eso no revive a las personas. No hubiera ocurrido eso, porque es un siniestro vial, pudo haberse evitado. Ahora, por supuesto, podemos decir que pague el piloto, ya lo tenían detenido, qué bueno que no huyó, que pague el transportista. Realmente aquí todos quedamos debiendo. O sea, las personas, yo pensaba en la madre que entrevistaron, salió muchas veces y dice, mi hija está muerta ahí y tenía 3 meses de embarazo. ¿Quién va a saldar la deuda de esa mujer? Claro, y tantas historias que escuchábamos. Escuchaba la historia de un padre de familia que regresaba a trabajar, que precisamente había ido a visitar a su hijo que tenía cáncer, exactamente, sí. Regresaba muy seguido a San Marcos a ver a su hijo y estaba regresando a seguir trabajando y luchando para sacar a su familia adelante. ¿Quién va entonces a encargarse de esa familia? Lo que hacía ese padre que ha perdido la vida. Y algo difícil de aceptar es, digamos, muchas de las personas que murieron y que resultaron heridas en este hecho de tránsito en Nahualá, pensaron en que iba a ser mejor para ellos venirse en la madrugada porque era más rápido, más seguro, menos complicado y que iban a pasar más tiempo con sus familias. O sea, iban a alargar